Bienvenidos al resumen de la primera temporada del anime Shimai Osabu Kensha, también conocido como Cumpliendo los Sueños a los 32 perros. Nuestro protagonista es un tipo de 32 años llamado Rick, alias el Gladiador, que se pasó 2 años entrenando con un grupo de aventureros rango CS, ya que su sueño es convertirse en un aventurero, aunque sea de rango E, pero bueno, la gente ve eso con mala cara. Después de su entrenamiento decide ir al gremio de aventureros para presentar la prueba y ver si se puede graduar, podría decirse, como aventurero de rango E. Y en la recepción se encuentra con una compañera conocida de hace varios años, llamada Alisa, y nos cuentan que el pana Rick trabajaba como recepcionista en un gremio también, pero bueno, este había renunciado porque quería cumplir su sueño. También nos enteramos de que es bastante difícil que alguien ya de esa edad se vuelva un aventurero de un rango bueno, porque básicamente tienen que empezar desde abajo para poder pulir sus habilidades y todo eso. La Alisa se sorprende, pero lo felicita por seguir su camino ninja. En esa vemos que un tipo que estaba ahí en el gremio, todo borracho, se acerca a Alisa para coquetearle. Bueno, el tipo realmente se comporta como un idiota y le habla como si fuera un objeto a esta, pero bueno, vemos que el pana Rick le dice que se tranquilice y le pone la mano en el pecho suavemente. Al final el tipo termina desmayándose. Luego Alisa le entrega su identificación para el examen y le toca un número que al parecer es de muy mala suerte. Luego el pana se va y los demás se dan cuenta de que el tipo, este borracho, tenía pintada la mano del Rick en la armadura. Luego conocemos a una compañera o senpai del Rick llamada Rinette o Reanette, se escribe así, pero creo que se lee Rinette. Bueno, resulta que esta es una elfa oscura. Luego el Rick va a que le hagan las pruebas y en una de estas tiene que tocar una bola de cristal para saber qué rango de magia tiene. Y bueno, y vemos que varios lo hacen hasta que le toca el turno al pana. Y bueno, vemos que la esfera no hace nada, medio bota una luz pequeña y luego se apaga. Y todos creen que sacó nivel F inferior. Pero bueno, después la bola esta de cristal termina rompiéndose. Después tienen que golpear un saco de slime para ver qué tanta fuerza tienen o qué tan habilidosos son con la magia. Y bueno, el Rick tiene recuerdos de Vietnam, ya que ese fue un entrenamiento que le colocó a hacer uno de sus senpais, en donde tenía que golpear 50.000 veces un saco de slime, pero el de más alto nivel. Y se recuerda que es muy difícil hacerle daño a un saco de slime, ya que absorbe muy bien los golpes. Todo el mundo comienza a darle su mejor golpe hasta que sale un niño con un porteongo que resulta ser el hijo de algún duque o algo parecido, llamado Fripp, que pues como cualquier hijo de algún noble o duque, pues es un insolente egocéntrico que cree que es un genio con la magia y todo eso. Así que se procede a lanzar un hechizo de fuego de un nivel bastante bueno. El Rick se sorprende, pero cuando lo dispara resulta que era una llamita súper pequeña y se pregunta que si acaso lo había reducido, ya que en sus entrenamientos con otro de sus senpai había visto lo que era verdaderamente una bola de fuego del nivel que supuestamente invocó el chico. Hasta que llega el turno del Rick y uno de los examinadores le dice que debería de rendirse, pero bueno, el Rick no se da por vencido y le da su mejor puñetazo al saco de slime, destrozándolo por completo, dejando así a todo el mundo con la jetota abierta. Y vemos que el mocoso el Frick se pone todo celoso y a chillar porque el pana le había robado el protagonismo, porque este quería ser como el centro de atención y todo eso en las pruebas. Después tienen que pasar otra prueba en la que los examinadores le lanzan ataques mágicos de altos niveles y estos tienen que protegerse. Y vemos que el Rick se protege sin ningún problema con una magia bastante básica. Y bueno, todo el mundo vuelve a quedarse con la jeta abierta. Cosa que no había mencionado antes es que el Rick no es consciente de que es tan fuerte. En la prueba se terminan haciendo una gran explosión que llama la atención de un caballero del reino de primera clase llamado Sylvester o Sylvester, no sé cómo se pronuncia esa vaina, Ellersin, que se acerca al lugar del examen para preguntar que qué participante había hecho eso, y bueno, cuando le cuentan quién fue y qué nivel es, se sorprende. Por último, al Rick le toca presentar la prueba escrita, en la que cree que le fue muy bien, pero está preocupado porque cree que en las anteriores pruebas no le fue tan bien. Pero el F le dice que no se preocupe, ya que en sus últimos 2 años se ha vuelto bastante fuerte. En eso aparece el mocoso malcriado del Fripp para reclamarle que porque le había quitado su protagonismo, su momento de brillar delante de los demás. Y bueno, comienza a llorar. Pero vemos que el Rick piensa que este está perdido y quiere ayudarlo a encontrar a sus padres. En esas aparece la hermana mayor del Fripp, llamada Angélica, o Angélica, como le quieran decir, que malentiende toda la situación y termina retando al prota a un duelo. Y bueno, este sin querer queriendo termina aceptándolo. Luego Rick se entera de que Angélica también es caballera del reino y está más o menos en un nivel B. Así que pues procede a preocuparse, ya que cree que no le va a poder ganar porque él es un nivel F inferior. Pero F le dice que se tranquilice y que recuerde los años de entrenamiento, cosa que al recordarlo hace vomitar al Rick, pero bueno, ya se tranquiliza un poco. La Angélica le dice que el que pierda va a servirle al otro hasta que muera. Y así comienza el combate. O bueno, no exactamente un combate.
Vemos que la Angélica utiliza un estilo de lucha que consiste en moverse rápidamente y atacar con su espada, pero no logra acertarle ningún golpe al Rick. Luego este se da cuenta de que Angélica realmente se mueve bastante lento y puede verla claramente, hasta que la Angélica se tropieza con una piedra y comienza a dar vueltas lanzándole varios espadazos sin que este pueda reaccionar de una buena manera, cosa que le hace creer que no está al nivel de la Angélica. A la final la Angélica vuelve a utilizar su estilo de pelea del paso ligero o pase flash, pero el Rip, para contrarrestar esto, decide dar un puñetazo al suelo, haciendo un gran agujero, y por poquito y se baja la Angélica. Y esta, al darse cuenta de la verdadera fuerza del Rip, decide rendirse diciéndole que se va a apiadar de él por hoy. Entonces el Rip le pregunta que si podría utilizar lo que ya había sugerido de ser el esclavo de por vida. Pero bueno, la Angélica se hace la tonta y sale corriendo, aunque el Rip no siente como que hubiera ganado de verdad. Luego Elfen le dice que si su oponente se rindió, pues sí debería considerarlo una victoria. Y también le dice que los demás senpais van a llegar al lugar para poder ver su examen. Y bueno, este se preocupa un montón. Luego conocemos una historia que al parecer es algo bastante vieja, que contaba que al derrotar a un monstruo bastante poderoso llamado Kaiser Al-Sapiet, obtendría un tesoro que le cumpliría cualquier deseo. Luego el Rich se presenta para saber si pasó a la siguiente fase del examen. Y bueno, como es el prota, claramente lo consigue. Después se encuentran con un tipo rubio llamado Raster Diarmuid, que bueno, si ya lo sospecharon, es el hermano mayor de Angélica o Angélica y el Fritz. Y bueno, este no es que sea muy amigable ni nada, sino todo lo contrario. Intenta echarle los perros a Elfen, pero bueno, vemos que el Rich se interpone y le dice que no puede ir con él, ya que es su novia. Luego el Raster se burla del prota, lo llama plebeyo y le dice que es un don nadie. También menciona de que es rango A y que va a ser examinador de la siguiente fase del examen. A la final se va con el rabo entre las patas. Elfen le agradece al Rip por haberle ayudado con el tipo ese. Luego vemos que el Raster o el Rester o el Rooster se va a tomar unos vinos en un lugar de caché, hasta que llegan sus hermanos menores y le cuentan lo que había pasado. Y bueno, se da cuenta de que es el mismo tipo, así que planea vengarse. A la mañana siguiente vemos que el Rip anda preocupado, ya que cree que le podría tocar el norteño, como lo apodó él. Pero Elfen le dice que no se preocupe, que todo va a ir bien. Luego este se encuentra con otro tipo llamado Linz Lauret, que va a ser su examinador en la segunda prueba. El Rip piensa que el pana también se va a burlar de él por ser de rango F y bueno, tratar de ser aventurero también, pero resulta que no, sino que es todo lo contrario, ya que el pana también había ingresado a ser aventurero o esto de la magia bastante viejo, y que ahorita se encuentra en rango B, que su sueño es llegar al rango A. Y así vemos que estos dos se llevan muy bien y hacen la referencia del apretón de manos. Pero bueno, como todo no puede ir bien, algo tiene que mal ir sal. Resulta que el Raster había visto esto y siguió al examinador para darle una golpiza y así ocupar su lugar. Y bueno, esas malas noticias le llegan al Rip, ya que se da cuenta de que el Raster o el norteño va a ser el examinador y bueno, cree que está en problemas. Y los demás panas que están en el examen no es que ayuden mucho, ya que hablan de que el tipo es un despiadado con los clase inferior. Y bueno, dicho y hecho, pasamos a ver que sí es verdad. Mientras tanto el Ring está preocupado y dudando de la situación, ya que bueno, todo el mundo le dice que él es un treintón, que es de nivel F, que es muy malo y todo eso. Pero Elfen, como una buena waifu que es, le dice que si las palabras negativas lo desaniman, que qué tal si las palabras positivas harían lo contrario, diciéndole que ella cree en él, que es bastante fuerte y que lo va a lograr, cosa que anima al Rick. Luego aparece el Fritz con una capucha, haciéndose pasar por un adivino o cosa por el estilo. Ay, Dios mío. El Rick sí es pendejo. Hace que va a ver su futuro en la bola de cristal y lo hace sentar en una silla que tenía un hechizo de teletransportación, teletransportándolo hacia otro lugar. El Fer se emperra y le da un levantón al Fripp, preguntándole que a dónde lo había enviado. Y bueno, como es una magia bastante difícil de utilizar, no había sido transportado muy lejos, sino como unos 100 metros del lugar del examen, donde resulta y pasa que lo estaban esperando los guardias de la familia Diarmuid para poder darle una paliza y que no se fuera a presentar al examen. También los guardias dicen que son de nivel B o nivel A, pero justo en ese preciso momento llegan sus senpais, que este pana que es un orco de nivel super altísimo llamado Ashor, digámosle Ash. Un mitad elfo, mitad enano llamado Bizet Elwar, que es un maestro en la herrería. Y por último, pero no menos importante, es Alicerete Dracul, que es una niña como de 10 años. Bueno, no una niña, es una vampira de 10 años. Eso le preguntan al Rick que qué está haciendo allí, que va a perder el examen y cree que van a acabar con los guardias. Así que les dice que simplemente le están ayudando a desestresarse. Aunque bueno, estos no se la creen. Y vemos que a Ash lo atacan con una espada y se le rompe como si nada. Y procede a romperle uno de los brazos al tipo, pero luego se lo sana. Luego el Mises se saca una metralleta y comienza a dispararle a todos. Y a la final Alice termina el trabajo, mandando a volar a todos con explosiones. A la final el Rick se va a presentar su prueba y se reencuentra
nuevamente con Elfe. También aparece Lin y le cuenta lo que había pasado con el norteño, que le había dado una paliza, lo había encerrado y luego se había burlado de sus sueños, que era construir en su pequeño pueblo una escuela para los niños que querían convertirse en aventureros. Y el Lin cree que el norteño tenía razón. Pero en ese el Reed lo interrumpe y le dice que no es así. Y se marcha todo emperrado a presentar la prueba con el norteño, dispuesto pues yo creo que a machacarlo. Vemos a un NPC que rompe la cuarta pared al mero estilo de Deadpool. Y nos explica que existen 4 elementos básicos o fundamentos en este mundo, que están divididos en fuerza física, control corporal, reservas de magia y control mágico. Y lo podemos ver aquí en esta gráfica que muestra el pana. También resulta que se tiene la habilidad de poder ver esos parámetros. Y se fija en las estadísticas del raster, en donde podemos ver que su mayor nivel está en las reservas de magia. Luego al pana se le da por observar a alguien más y se encuentra con el Rick, así que decide observarlo. Y pues casi se le queman los ojos, ya que resulta que el Rick tiene toda la parte de arriba del rombo vaino este completa. O sea que tiene dominado fuerza física, control mágico y control corporal. Pero en las reservas de magia sí no tiene un carajo. Mientras tanto en las gradas, Elfe se encuentra con Alisa. Y esta se presenta y le dice que era una antigua compañera del trabajo del Rick. Y Elfe le invita a que se siente con ellos. Y ahí Alisa se sorprende al ver que hay un orco con ellos. Luego Ashore le pregunta a Elfe que si cree que Rick va a aprobar el examen. A lo que se le responde con mucha confianza que ya es Simón carnal. Pero Alisa le dice que el examinador es uno de rango A y que es muy exigente y bueno que podría darle problemas, pero luego Charlotte dice no, entonces sí está bien, el Rip va a probar sin ningún problema. Y está por comenzar el combate entre estos dos. Pero antes de eso, Reed le pregunta que por qué se convirtió en aventurero, a lo que el Racer pasa a responderle que lo hizo porque simplemente pues podía, que tenía talento y sentía que ser noble no lo era todo, sino que para tener más estatus pues con aventurero lo lograría. Entonces el Reed dice, está bien, está decidido, no voy a perder ante alguien como tú. También Reed decide seguir los consejos de Elfeld, que le dijo antes de que peleara que primero se calmara, que se tranquilizara y que no fuera a atacar a lo bruto. Así que eso hizo. Mientras que el Raster comienza a lanzarle varios ataques sin hacer conjuros ni nada por el estilo, y va subiendo poco a poco de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero vemos que el Rip ni se inmuta. Ya se da cuenta que esos ataques mágicos no cuentan ni como un golpe para el Rip. Y también pasa a explicar que él controla la fuerza física, control corporal y el control mágico. En cuanto a las reservas de magia, tiene muy poco, ya que resulta y pasa que esas tienen que desarrollarse cuando son niños. Y al pasar los 20 ya no se puede hacer nada. Si se queda con poca, pues así queda para toda su vida. Entonces por ese mismo motivo fue que se enfocaron en hacer que Rip mejorara su fuerza física, control corporal y control mágico. Y vemos que tuvo un entrenamiento bastante infernal y cada uno de ellos lo entrenó en un aspecto. Por ejemplo, Asharov lo entrenó en fuerza física, Bicep lo entrenó en control mágico y Elfe lo entrenó en control corporal. En cuanto a la Loli Kawaii, pues esta dice que básicamente se enfocó en lanzarle ataques mágicos. Entonces según Asharov, con todo ese entrenamiento, pues básicamente el Rick ya es un nivel S, que está a su altura, pero que pues él no lo sabe, básicamente por culpa de Asharov, ya que cuando terminaba los entrenamientos le decía que estaba como en nivel E o F más o menos. Y bueno, ahí vemos que el Raster sigue lanzándole ataques, pero el Rick ni se inmuta. También Rick se da cuenta de que a pesar de que tiene mucho talento natural, básicamente es un desperdicio y no le va a ganar porque se quedó con solo su talento y no se dedicó a entrenar más. Raster sigue intentando atacarlo como puede, incluso con puñetazos, pero bueno, el Rick sigue como si nada y después pues pone como excusa de que estaba un poco cansado, ya que había estado lanzando ataques a los otros participantes. Luego le pregunta a Rick cómo le hizo para volverse tan fuerte en tan solo 2 años a su edad, a lo que Rick pasa a contestarle, entrenando perro, entrenando hasta morir. Y luego Asharov le explica que sí, que básicamente el Rick entrenó hasta morir, porque en cada entrenamiento literalmente moría. Y resulta que la magia de sanación de Asharov hace efecto cuando la persona pues muere. Raster también le pregunta que qué lo motivaba a seguir con ese entrenamiento infernal, a lo que el Rick le responde que es su sueño. Y que su sueño es básicamente vencer al monstruo de los libros de los cuentos estos, llamado Kaiser Al-Sapiet. A lo que Raster responde que es una pendejada, ya que básicamente Kaiser es una leyenda. También Asharov comenta que ese es el objetivo de ellos. Después vemos que Raster pasa a ponerse en modo serio, atrapa al Rick con unas enredaderas, para luego sigue invocar un hechizo conjurando. Y crea a un mecha de madera, que resulta ser de nivel 8. Y al parecer ese es el máximo nivel que existe en ese mundo. Pero vemos que el Rick está bastante calmado como si nada y enfoca su energía en su puño. Raster le pregunta que si acaso con eso lo va a vencer, a lo que se le responde Simón carnal. Después el Rick pasa a preguntarle que cuántas veces ha utilizado la magia esa del mecha. Y este le dice que unas cuantas veces, que no recuerda. A lo que el Rick le responde que el ataque que está por lanzarle lo repitió 100 millones de veces.
Exageradísimo, tico, madre. Pero este se ríe y le dice que es físicamente imposible hacer esa vaina en 2 años. Hasta Lisa piensa eso. Pero Asharol le responde que con la magia de espacio-tiempo sí es posible, que no está diciendo ninguna mentira. Luego ambos lanzan un puñetazo, parece que están empatados, pero al final el Rip se lo termina verguiando. Y el Raster sale volando de su mecha todo puteado. Después de la pelea, Rip se encuentra con sus amigos, barra maestros, y eso les dicen que fue un buen combate. Luego Rip les comenta que al parecer sí se volvió más fuerte y que no entendía por qué no se había dado cuenta antes. Y también les agradece por haberlo entrenado. Pero eso le dice, no hay de qué, carnal, mejor vamos a comer. Al rato el Raster aparece por ahí todo puteado y Rick le dice que si se pregunta cómo un novato como él lo pudo vencer, que todo se debe al entrenamiento. Que en lugar de ponerse a entrenar todas las técnicas, que se limitó a solo entrenar unas cuantas para poder perfeccionarlas. Raster le pasa por el lado y le dice que en el próximo examen él va a volver a ser el examinador y que en ese sí lo va a vencer. Luego comienzan a anunciar a los participantes que aprobaron el examen de nivel E, mientras que Alicia y 3 de los miembros están tragando. Y Alicia se pregunta que si deberían estar ahí y no con Reed, a lo que se le responden que no hay ningún problema ya que este va a aprobar. Elfet también se da cuenta de que Reed estuvo bastante tranquilo en esta prueba y ese le responde que sí y que estaba pensando en algunas cosas. Vemos que lo que Reed pensaba, o mejor dicho recordaba, era su infancia. Cuando era niño y leía las historias estas, donde aparecía el monstruo ese más poderoso de toda la historia, Kaiser Alzapiev. Y desde ese momento fue que nació su sueño de convertirse en un aventurero, poder vencer a ese monstruo que contaba la historia. Así que se lo cuenta a sus padres. Pero su madre no está de acuerdo ya que podría morir en cualquier momento y su padre le dice que mejor se consiga un trabajo estable y lo típico. Luego Rick va con el doctor mágico que le dice, me recuerdo mucho a la escena de Boku no Hero cuando a Deku le dicen que tenía el dedo del pie normal y que por eso no iba a tener poderes. Bueno, aquí básicamente es la misma vaina. Al parecer los humanos aquí nacen con un marcador que ellos llaman y pues los que tienen eso pueden despertar una habilidad en un futuro, pero pues no se sabe qué habilidad despertará y que son cosas raras. Entonces eso le hace creer a Reed que es como el héroe Yamato del cuento o de la historia hasta que leía sobre el monstruo y eso lo hace muy feliz. Eso solo pues tienen que esperar tiempo para que la habilidad despierte. Y así vemos que poco a poco va pasando el tiempo, transcurren semanas, meses y años y la habilidad nada que se despierta. Así que a la final Reed decide entrar a un gremio como recepcionista, cosa pues que hace muy felices a sus padres. Y ahí nuevamente vuelve a transcurrir el tiempo en donde hace su trabajo como recepcionista, pero eso sí seguía practicando para ver si podía despertar su habilidad. A la final pasaron otros años y este pues ya se había resignado básicamente. También fue en donde conoció a Lisa y pues esta pues como era una novata, el Rick le explicaba algunas cosas. También conocemos a un amigo que había hecho en esos años que era aventurero llamado el negro Said. llamado Said, que un día le fue a contar a Rick que había por fin logrado subir a rango B, cosa pues que le dio un poco de envidia al Rick. Entonces esa noche al parecer se fue de sus copitas y luego cuando regresaba a casa escuchó que la gente gritaba que había monstruos en el pueblo, entonces decidió a ver qué pasaba y se terminó encontrando con un troll gigante. También por ahí pasaba una chica y este intenta protegerla, pero luego nos damos cuenta de que esa chica era Elfet, que se rajó fácilmente al troll. Luego de esos caminan un rato, platican y le dice que es bastante fuerte, esa acaso era de nivel B, pero esa le dice en el pastel, a lo que Rick le pregunta entonces que si es de nivel A y esa le dice tampoco y le enseña su gema, su identificación de aventurera de rango S, cosa pues que sorprende muchísimo al Rick. Ya pues que estos son los top de los top. También Rick, aprovechando lo que es una aventurera de rango S, decide preguntarle que si cree que sería posible de que él a su edad podría convertirse en aventurero, a lo que Elfe le contesta que hubiera sido posible, pero debido a que la reserva de magia debe lograrse en la juventud, pues básicamente ahorita sería imposible que obtuviera algo. Entonces que básicamente no, que no podría ser aventurero, cosa que hace que el Rick aterrice y también en manera de broma le dice a Elfe que le gustaría inventarle algo, a lo que se le responde que sí, que al siguiente día va a estar libre. Fue por cobre y encontró oro. A la mañana siguiente vemos que el Rick hace su trabajo con una sonrisa de oreja a oreja porque pues va a tener una cena con Elfet, con la morenaza esa. Ya por la noche vemos que sigue contento y se dirige a su barracita, pero nuevamente vuelve a escuchar que la gente grita monstruos por todos lados y pues básicamente eso va a cagar la cita, así que sale corriendo a ver qué está pasando y se encuentra con que Elfet ya había derrotado a un montón de monstruos, pero bueno, seguían apareciendo más, aunque no era ningún problema para Elfet, pero de repente a esta le da un yello y siente algo bastante raro y podemos ver un flashback de cuando era niña, ya que al parecer su pueblo fue destruido por alguien o algo. Entonces con esto Elfet queda incapacitada, pero aún así siguen llegando más monstruos, aunque no hay ningún problema ya que aparece el Said junto con otros aventureros que se encargan de estos monstruos, pero Elfet le dice a Reed que deben escapar ya que hay un problema, y es que al parecer cerca hay un dragón,
porque ella se pone así cuando siente la magia de los dragones. Pero al final es muy tarde, ya que el dragón les llega. Cuando estos quieren escapar, este no los deja porque crea una barrera. Entonces pues no les queda de otra que enfrentarse a ese bicho. Reed también se arma de valor y decide que si va a morir, pues que lo va a hacer como un aventurero. Estos intentan atacar al dragón, pero no le hacen ni cosquilla y al final el dragón los manda a volar. Pero vemos que el Reed no se da por vencido. Se levanta y se dirige nuevamente hacia el dragón. Y en ese el dragón pues le da un manotazo y parece que lo aplasta. Pero por cosas de la vida y el guión, Reed por fin despierta su poder, que al parecer se llama el despertar del valor salvaje. Y al mero estilo de Saitama, el Reed de un puñetazo le vuela la cabeza al dragón. Y después cae inconsciente del cansancio. Luego este se despierta en una cama todo adolorido, con el Feta a su lado. Y esa le comenta que estuvo inconsciente una semana y que básicamente estuvo a punto de morirse. Reed le pregunta que por qué hizo eso, a lo que esta le contesta que fue para invitarlo a que se uniera a su grupo, o sea los Orit Halcón Fist, ya que el objetivo de ellos es vencer al monstruo que quiere vencer Rick. Y ahí vemos que el Reed se pone contento y a llorar porque no cree lo que le está pasando. Luego de eso volvemos al presente, donde por fin dicen su número de que aprobó el examen y así por fin logra convertirse en un aventurero certificado. Y le da las gracias a su antiguo yo por nunca haberse rendido. Vemos que el pana Lins, mientras se recuperaba y le iban a dar de alta pronto, le pregunta a Rick si puede ir a visitarlo, dónde vive, para poder así conocer al resto de su grupo. Y pues el Reed acepta, pero le dice que vaya bien preparado, bien equipado. Y ahí vemos que el pana Lins va en camino a donde viven estos. Y resulta que viven pues en una montaña, en un castillo que parece el castillo de un rey demonio. Al llegar se encuentra con una gran puerta que me recordó un poco a la puerta de la familia Soldic. Reed lo recibe y vemos que dentro del castillo todo está más claro, como si fuera un lugar normal. En esas vemos que la Loli Kawaii baja las escaleras y le lanza un mega ataque al pana Lins. Pero si no fuera porque el Reed lo desvía, pues el pana Lins ya estuviera con San Pedro. Reed le dice a este que va a jugar un poco con Alice para que así se calme y no vuelva a hacer ese tipo de cosas. Entonces Elf lo lleva a una habitación para que pase el tiempo ahí, pero por la ventana logra ver al Misef, así que se acerca a preguntarle que qué estaba haciendo. Y pues este estaba trabajando básicamente en una bazooka que se la da a probar. Y pues el Lins manda ese bazookazo viendo la explosión y se queda bien sorprendido. Luego Lins vuelve a la casa y de casualidad se encuentra con Ashore, que pues estaba en su biblioteca privada. Este le pregunta que si ha leído todos los libros que tiene. También después tocan el tema de que él fue el que entrenó a Rick. Entonces Lins le pregunta que si le puede dar unas lecciones. Y pues el Ashore acepta. Y pues mala idea porque le pone los mismos entrenamientos que al Rick, como por ejemplo las pesas en los tobillos, y lo tira por un barranco. Pero si no hubiera sido por Elf, este pues no la contaba, aunque bueno, lo hubieran revivido. Ya por la tarde Reed lo encuentra todo acabado y le dice que nunca debe creer en nada de lo que ellos les diga. Luego Elf le sirve un poco de té a estos y nos enteramos de que Lins es 20 años mayor que su esposa. Ver, se pasó. Entonces le pregunta a Rick que qué tiene él con Elf y ese le dice que nada, ya que pues es mucho mayor que ella. Y bueno, este pues le dice que la edad no importa, pues si no joda, tienes 20 años más que tu esposa, que debería intentarlo. Por la noche, mientras todos cenaban, Asher le pregunta a Lins que si ha escuchado algo sobre las 6 gemas. ¿Las 6 gemas del infinito? Bueno, algo parecido, ya que él trabaja en Central. Y este les dice que no ha escuchado nada y les pregunta que para qué las quieren. A lo que se responde que las 6 gemas son básicamente muy poderosas y que si se reúnen todas pueden abrir un portal a donde se encuentra el monstruo este ultra poderoso, Kaiser Alzapiet, pero que el portal este se abre simplemente cada 200 años y están justo casi en el tiempo exacto. Lins le dice que no sabe nada, pero que va a investigar y les avisa. También nos enteramos de que Rick, pues como ya sabíamos, es un clase S sin ningún tipo de magia, pero que cuando activa su habilidad innata puede superar a todos. Días después vemos que Ashore, Reed y la Loli Kawaii van al gremio para pedir una misión, pero pues no la pueden hacer porque les falta un miembro. Así que una de las chicas que trabaja en el gremio y que también es aventurera de clase F, llamada Rey, pues se les une, aunque esta pues los veía a ellos todos raros, un orco que habla, un treintón y pues una niña. Después de un rato caminando por el bosque se encuentran como una especie de dragón pequeño y pues Rey se asusta bastante porque esas cosas son bastante poderosas, aunque vemos que Ashore le mete una sola cachetada y lo noquea, y esta pues se queda sorprendida y asustada a la vez porque van a seguir llegando a un mar, así que Reed se la lleva lejos de ahí. Al rato vemos que llegan más de esos bichos y pues son mandados a volar y noqueados por la Loli Kawaii y Ashore, pero de repente llega un bicho de esos rojos más poderosos en donde estaba Rick con Rey. Rey le dice a Rick que deberían de escapar ya que ese bicho es básicamente un dragón, pero Rick le dice que se puede ir ya que él quiere comprobar algo y se queda para cubrirle la espalda, aunque no hace falta porque el Rick de un solo puñetazo
A los Saitama le huele la cabeza el bicho ese. Al terminar la misión, Rey se queda pensativa en todo lo que vio y se enfoca en entrenar para poder llegar algún día al nivel S. También pasa, resulta y acontece que en el nido de los bichos ese había una de las gemas que estaban buscando, ya que el Lynx fue quien les informó. Y resulta que con una de estas pueden utilizarla para rastrear las demás. Así que Mist utiliza su magia creando un mapa que muestra la ubicación de esta, mostrando sí que la gema se encuentra en una ciudad llamada Eretopía, que es famosa por sus coliseos de combate. Nos cuenta cómo surgió el coliseo este, donde la gente pues se da de madrazo, que fue hace 400 años y fue básicamente creado por un rey llamado Alexander. Y ahí comenzó a combatir con demás luchadores. El rumor se fue expandiendo y expandiendo, lo que atrajo a mucha gente que siempre iba a participar a ese lugar. Luego vemos que los panas ya están en la ciudad y comienzan a preguntar por la gema, pero pues estos se asustan al ver a Ashore. Al rato se encuentran en un callejón a un calvo molestando a una chica Neko Kawaii. Estos se acercan y le dice al pelón que le quiere preguntar algo. Pero bueno, este se la da de alzado, así que la Ashore se lo lleva a otro callejón y le da su merecido. Después de esto el pelón y la chica Neko Kawaii se presentan. Este se llama Gol y la chica se llama Milicia. Los panas le enseñan la gema que tienen y le preguntan que si han visto una parecida. Y estos se quedan con cara de me suena, creo que sí la he visto. Pero en esas vemos que atrás hay un desfile, ya que está a pocos meses de celebrarse el festival del rey del puñetazo. Y pues este consiste básicamente en ir al coliseo y ganar todas las peleas. También vemos al que ha ganado el torneo 2 veces seguidas, llamado Kerwin Urfwolf. Vaya nombrecito, Urwolf. Pasa y acontece que la gema está en el cinturón del campeón. Después estos deciden ir a buscar al Kerwin Urfwolf para explicarle la situación y pedirle la gema. Pero bueno, este le dice, bueno, les creo, pero no les voy a dar ese cinturón, es el orgullo de esta ciudad, entonces deben ganarlo en el torneo, a lo que a Sharon le parece perfecto. Los panas se marchan y vemos que el Erwin se dio cuenta de que los tres eran bastante fuertes. Luego Ashore y Reed deciden separarse, él va a ir a ganar los torneos del este y Reed los del oeste. Y así se marcha con el pelón de Gol, que va a ser su guía, mientras que el Reed tiene que ir a presentar un examen, entre comillas, o una prueba, para convertirse en un púgil, creo que se pronuncia así, que sería algo así como un aventurero o más bien un combatiente dentro de la ciudad, para pues así poder participar en el torneo. Entonces la prueba consiste en enfrentarse a otro oponente, y el oponente terminó siendo nada más y nada menos que Angélica, que al ver al Reed se queda con no jodas, ¿qué haces aquí, Fred? Bueno, ella sabe que va a tener la situación bastante difícil, así que intenta atacar al Reed, pero vemos que se cae una y otra vez. Al principio creía que se había tropezado, pero resultó ser el Reed quien le apuntaba a sus pies. Y pues a la final terminó rindiéndose porque el Reed iba a pelear en serio. Y con este combate ganado, el Reed se convierte en un púgil. Luego se reencuentra con Elfel y en esas le llega Angélica llorando, diciéndole que por qué siempre le hace eso. Así que el Reed la invita a comer. Estos van al restaurante de los padres de la chica Neko Kawaii, que les pregunta por Ashore. Y pues el Reed le explica a dónde se fue. Y ahí vemos que esta está como un poco triste. Y sí, al parecer se enamoró del Ashore. Un galán el Ashford. Luego Angélica le pregunta al rey que qué está haciendo allí, a lo que se le responde que fue para ganar el torneo del rey del puñetazo, pero Angélica le dice que eso sería un sueño imposible para ese año, ya que tendría que vencer a 40 oponentes y los demás suelen hacerlo durante algunos meses, entonces a él le tocaría hacer eso en una semana y pues no tendría tiempo de descanso, aunque el rey dice pan comido, me echo 10 cada día. Luego llega el primer combate de Reed y se tienen que enfrentar a este tipo que tiene cara de malandrísimo. También ha sido acusado de utilizar artefactos no permitidos en sus peleas. Y resultó ser verdad, ya que se saca del zapato una gema que potencia sus golpes e intenta darle un puñetazo al Reed, pero pues no le hace nada y termina destrozándose el brazo. Y luego le lanza un puñetazo que crea una ráfaga de viento y lo noquea de esa manera. Y como es de esperarse, todo el mundo se queda con la jetota abierta. Vemos que el Reed gana su primer combate de los 10 que debe ganar diario, pero Angélica le dice que va a ser imposible que gane el resto porque solo se celebra un combate en una ciudad, entonces tendría que ir a otras ciudades o pueblos para poder participar en las otras peleas, y por cuestión de lógica y kilómetros no le sería posible, pero para el Reed no hay nada imposible porque el pana se va corriendo a los diferentes lugares donde tiene que participar, y vemos que Elfer se lleva cargada a Angélica para que pueda ver los combates, y así el Reed va ganando uno por uno. Ya por la tarde, y tras haber ganado todos los combates y regresar al hospedaje, se encuentra con el lagarto Juancho llamado Snape, que reconoció a Rip ya que es muy nombrado por haber ganado pues
ese poco de combates en solo unos cuantos días. También resulta que el Snake es patrocinador del torneo este. Al rato vemos que uno de los tipos del Snake comenta de que no encontró a Angélica. Reed al escuchar su nombre le pregunta que si la conoce, a lo que el Snake le responde que conoce su familia ya que él es mercader. Luego este se despide y le dice a Reed que le dé sus saludos a Angélica. Reed entra al hospedaje y la Neko Kawaii le pregunta que si se encuentra bien ya que se había encontrado con el Snake, que este parece ser un caballero educado y todo eso, pero se rumorea que es parte de la mafia. Mientras tanto, Angélica y Elfel estaban vestidas de conejitas kawaii sexy, ya que resulta que un tipo les había rogado porque estaban faltos de personal, y estas conejitas son las que invitaban a la gente a que apostara en las peleas. Al rato vemos que el Reed llega donde están y ve a Angélica vestida así y se sorprende un poco, pero luego de ver a Elfel pues se queda impactado y pues Angélica se pone algo como un poco celosa. Más tarde los tres se van a comer y nos enteramos de que pues ya ganaron los 40 combates que necesitaban y que ahora pues tienen que ganar los combates que están en sus propios grupos. Reed también se acuerda del saludo que le mandó el Snake, este se lo dice y Angélica le responde que no conoce a ese tipo. Pasan unos cuantos días creo y vemos que estos siguen en sus combates ganándolos todos, pero vemos que Angélica se va desgastando poco a poco, hasta que a la final le toca luchar contra un tipo bastante robusto que pues no logra vencer combinando ataques y este termina noqueándola de un golpe. Luego estaba a que la sanen y pues Reed le pregunta que si se encuentra bien y que qué le está pasando y que había luchado algo descuidadamente, que nunca lo había hecho. Y esta pues no le dice nada y simplemente se aleja, aunque el Rey la persigue para preguntarle que qué le estaba pasando, hasta que a la final decide contarle todo. Resulta que hace un año sus padres habían muerto y pues ella y sus hermanos terminaron con problemas financieros y el abuelo, que era un tramposo, ambicioso y avaricioso, hizo un trato con el Snape y este les dio una gran cantidad de plata a cambio pues de que Angélica se comprometiera con él. Después de un tiempo estos lograron pagarle toda la plata, pero pues ya no podían romper el compromiso. Entonces Angélica había decidido inscribirse en ese torneo, en ese evento, para poder hacer algo que la libere del compromiso. Pero cuando lo iba a explicar ocurrió un disturbio, ya que resulta que apareció otro peje lagarto rojo, que es el campeón del Snake. Este estaba en un bar y había tomado a una de las camareras y pues la estaba manoseando. El tipo que le había ganado a Angélica intenta ayudarla, pero termina siendo noqueado, hasta que Angélica interviene y luego el peje lagarto rojo intenta darle un golpe, aunque Reed lo detiene. En esa llega el Snake, que le dice que se tranquilice y que mejor se marche. Snake pide disculpas y dice que va a pagar por todos los daños que causó, que resultó siendo el hermano menor de este. Después de eso Angélica le termina de contar al Reed pues cuál era su plan. Este había investigado cómo se encontraba la empresa del Snake en cuestión de plata y con el préstamo que le había hecho su familia, que había sido bastante. Al parecer la empresa de él no se encontraba muy bien, entonces decidió inscribir a su hermano para que participara en este torneo porque el ganador se lleva bastante plata y pues al parecer va a terminar haciendo trampa. Y la idea de esta es ganarle a su campeón para poder así romper el compromiso, aunque no tiene muchas esperanzas después de haberlo visto. Pero en esas al Reed se le prende el bombillo y le pregunta a Angélica que si le gustaría que la entrenara. El entrenamiento de Angélica comienza y vemos que Reed le amarra unas pesas a los brazos y a las piernas y también le amarra una cuerda a ella a la cintura, ya que van a correr y él la va a arrastrar. Y ahí vemos a Angélica corriendo con todo lo que puede, pero le pide a Reed que paren, ya que no puede seguir a ese ritmo, aunque Reed le dice que cuando no puede seguir es que más debes avanzar, ya que así es como se fortalecen las personas. También le cuenta que cuando él hizo ese entrenamiento murió un par de veces, pero siempre lo traían a la vida con la magia de Bashor. Y así pasan 5 días de entrenamiento y vemos que Angélica se le escapa para irse a tomar su cafecito en un restaurante por allá en medio de la nada. Pero Reed la encuentra y esta cree que la va a regañar por haberse ido, a lo que Reed le dice que en el pastel, que le entiende, que cuando él estaba entrenando siempre intentaba lo mismo y que la entiende si quiere dejarlo. Y también le cuenta que cuando le decía eso a Bashor, este simplemente le sonreía y le decía que estaba bien y que tomara en cuenta dos opciones, que cuál de las dos le pesaría más a futuro, si el entrenamiento infernal al que estaba sometiéndose o quedar con la incertidumbre de lo que pudo ser y no fue. Y bueno, con estas palabras motiva a Angélica y esa le comenta que siempre odió, que desde que nació pues básicamente fue criada para que fuera de la nobleza en términos de etiqueta, educación y toda la cosa, pero que ella no quería hacer eso, que ella quería aportar a su familia pero siendo una guerrera. Así que continúan con el entrenamiento. Como Reed sabe que su especialidad es la espada, le pide ayuda a Elfel para que le enseñe una técnica en la que convierte básicamente sus brazos en unas especies de espadas que cortan lo que sea. Y así vemos que pasa un mes en los que Angélica se vuelve básicamente una bestia y acaba fácilmente con su oponente de turno. Después vemos que todos se reúnen en el restaurante para comer y nos enteramos de que Misa al parecer
estaba en otro reino porque había escuchado sobre una posible gema, aunque al final no había nada. Mientras que Bashor les informa que sus duelos van bien, y ahí todos aprovechan y motivan a Angélica, hasta que llega el día de los últimos combates, donde cada uno de estos es emparejado con su oponente. Y Angélica le comenta a Rick que al parecer Snake había organizado todo para que a su hermano le tocaran oponentes fáciles hasta la final, y así pues este se pudiera rendir y ganar así plan. Pero le dice que no lo va a dejar hacer nada porque lo va a vencer antes de que llegue a la final. Después Kelvin se encuentra con Bashor y Rick y se echan las típicas miraditas de oponente de que te voy a ganar, perro. Ah, no, sí, espérate que te voy a dar en la jeta. Y vemos que Kelvin está bastante emocionado por su pelea, y el entrenador de este recuerda un poco de cuando lo había encontrado, tenía bastante talento para la pelea, así que lo llevó a su gimnasio donde se enfrentó a uno de sus hombres y perdió, pero tras la derrota pues se puso a entrenar como loco y así se volvió bastante fuerte. Después vemos algunos enfrentamientos, por ejemplo el del hermano de Snape contra un tipo random que le lanza varios ataques pero no le hace ni cosquilla, de un solo golpe lo vence, con lo cual Angélica y Rip se dan cuenta de que este tiene bastante fuerza pero que sus movimientos son como los de un novato. Y así vemos que avanzan los combates donde nuestros panas siguen avanzando sin ningún problema. Luego Angélica y el pez lagarto rojo se encuentran en el pasillo y este le dice que lo va a vencer. También el tipo este la menosprecia diciéndole que es alguien que no tiene talento y que él había nacido con bastante talento y nunca había entrenado básicamente, que se va a contener un poco porque su hermano se lo pidió ya que pues va a ser su esposa y todo eso. Y así llega el día del enfrentamiento entre estos dos, donde Angélica comienza a atacarlo pero vemos que sus golpes no surten ningún efecto, así que decide utilizar la técnica que había aprendido con Elfel. También nos cuentan de que Angélica utiliza esa técnica un poco diferente a la de Rick y de Elfel, ya que ella se potencia con magia y eso le pone un poco de carga a su cuerpo. Esa sigue utilizándola y corta al pez lagarto por aquí, corta al pez lagarto por allá, hasta que bueno este se perra y logra copiarle el paso veloz a esta, alcanzándola y así conectándole un golpe. Luego el Snake cuenta de que bueno ese es su hermano adoptivo, pues ya se esperaba porque uno es verde y el otro es rojo. Cuenta que cuando él era luchador se enfrentó a su hermano y pues este le dio una paliza sin que este hubiera entrenado en su vida, y que por eso fue que Snake se retiró. Angélica sigue intentando atacar pero vemos que el pez lagarto pues le da una reverenda paliza. También el Snake le cuenta a Rick que él sabía de que Angélica creía que todo el evento estaba amañado, pero no era así, sino que este simplemente confiaba en la fuerza de su hermano. A la final Angélica se siente frustrada ya que va a perder y el tipo este se pasa de vergas y casi que le da un golpe mortal, de no ser por Rick que le lanza un zapato desviando así el ataque. Angélica lleva a que la atiendan, luego el Rick se topa con este y le dejan claro que lo va a humillar delante de todos en el próximo combate, mientras que siguen avanzando las peleas. Después de unos días Angélica se recupera y le pide perdón a Rick por haber desperdiciado su tiempo en el entrenamiento, que debería olvidarse de su sueño y casarse con el Snake, a lo que Rick le responde que no es así, que más bien él se disculpa por subestimar la fuerza del tipo ese y que simplemente tiene que seguir entrenando más. Hasta que por fin llega el día del enfrentamiento entre el pez lagarto rojo y el pana Rick. La pelea comienza y vemos que Rick utiliza un golpe especial que no hace daño físico por fuera sino interno y así arrodilla al pez lagarto rojo. El pez lagarto le lanza ataques pero Rick los esquiva y vuelve a intentar el mismo golpe, pero ahora ya no surte efecto porque este endurece más su cuerpo. Y ahora sí el pez lagarto logra conectarle alguno que otro golpe a Rick, pero en esas Bashor le explica a Angélica que Rick está limitando su poder para igualar el poder que tiene ella. O sea, está tratando de mostrarle a Angélica que con su fuerza y que si sigue entrenando va a poder vencerlo. Pero bueno, el pez lagarto no se da por vencido y sigue utilizando magia para potenciarse aún más. Entonces al Rick no le queda de otra que seguir aumentando un poco más su fuerza y lo va contando por meses, hasta que llega a un año de entrenamiento y sería más o menos el nivel o el poder que podría llegar a Angélica si siguiera entrenando aún más. Rick también le hace saber al pez lagarto rojo que de nada sirve tener tanto talento si no lo entrena, que por eso mismo fue superado por alguien que se esforzó muchísimo, hasta que a la final termina noqueando al pez lagarto este y le hace la pose de "está bien Angélica" y está sonriendo se la devuelve. Vemos que Angélica anda toda emocionada y le dice al Rick: "Mira perro, en un año te voy a alcanzar y después de un año te voy a superar, de veras". Luego le dice al Snake que como su hermano perdió ya no va a tener plata y que por eso pues el contrato se rompía, que ya no iba a tener esperanzas de volverse un noble. Pero vemos que este está bastante tranquilo con que su hermano haya perdido, ya que pues se dio cuenta de que no era invencible y también al parecer sí quería de verdad a Angélica como esposa y no simplemente para estar en la nobleza. Luego de eso va a comenzar el combate entre el Kelvin o el Kevin y el Ashor.
Este comienza atacando, lanzándole varios golpes a Ashore, pero este ni se inmuta. Y vemos que un solo golpe que lanza manda una ráfaga de aire bastante perrona. Pero en esa vemos que el peje lagarto rojo se levanta ya que se había salido de control por haberse transformado y comienza a atacar a los espectadores. Este hiere a varios, pero el Kelvin le grita: "Hey perro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué interrumpes mi combate? Eso no se hace". Y luego de un puñetazo pues lo vuelve a dormir. Aunque el combate termina aplazándose porque hubieron varios heridos y pues los estaban atendiendo. Entonces el Kelvin pues dijo: "Ni modo perro, tendrá que ser mañana". Ya por la tarde Rick decidió salir a correr unos cuantos kilómetros, como 700, y cuando estaba en la nada se encuentra con el Kelvin que estaba entrenando, así que pasó a saludarlo. Y el Kelvin, como sabía que era bastante fuerte y tenía ganas de pelear, decidió lanzarle unos cuantos puñetazos al Rick, pero bueno, se los esquivaba fácilmente y luego el Rick le lanza un puñetazo que el Kelvin también esquiva fácilmente. Entonces a Rick se le hace raro el por qué había esquivado ese golpe y no los que le habían dado en sus anteriores combates, que eran mucho más lentos. Entonces el Kelvin pasa a contarle que bueno, desde que se volvió un púgil pues se hizo demasiado fuerte y ganaba todos los combates rápidamente. Luego el entrenador le fueron a decir que pues las asistencias a el coliseo podrían disminuir ya que no había un espectáculo como tal y que también podría afectar el gimnasio, pero al entrenador eso le daba igual, aunque Kelvin se alcanzó a escuchar eso. Entonces decidió fingir en ciertos combates que pues le daban y caía al suelo para hacer un poco más emocionante los combates. Kelvin le dice todo esto al Rick pensando que lo va a entender como él es fuerte, pero bueno, ya sabemos que el Rick está bastante pendejo, así que sigue su camino corriendo. Al día siguiente ahora sí va a comenzar el combate de veras de veritas. El Kelvin vuelve a atacar con varios puñetazos, pero vemos que Ashore ni se inmuta. También Ashore se da cuenta de que se está conteniendo, al parecer por el público, para dar un espectáculo, pero no se lo reprocha ya que pues es un profesional y al fin y al cabo esas peleas son para eso, para dar espectáculo. Entonces, como respeto a eso, le dice que va a igualar su fuerza para que sí se enfrente. El Kelvin vuelve a atacar y vemos que Ashore bloquea fácilmente, luego lo agarra y lo azota contra el piso. Luego de eso el entrenador se da cuenta de que el Kelvin se estaba conteniendo por el mismo público y le grita que no importaba su gimnasio ni nada de eso, que él quería conseguir al púgil más fuerte, que no le interesaba el resto de cosas, que peleara con todo. Así que pues este se pone en modo pelea serio y comienza a ver casos por aquí, comienza a ver casos por allá. Luego decide utilizar magia de un altísimo nivel y todo el mundo se sorprende, hasta el entrenador, porque no sabía que él podía utilizar magia. Y el público se da cuenta de que en los otros enfrentamientos pues estaba fingiendo, aunque bueno, se le da igual y sigue peleando con todo lo que tiene hasta que decide utilizar varias magias e invoca una especie de meteorito encima de Ashore. Y vemos que el Rick se pone algo nervioso ya que se dio cuenta de que Ashore, al ver que este era tan fuerte, no se iba a contener, entonces era un peligro inminente. Ashore se deshace fácilmente de la magia y de un solo puñetazo revienta el meteorito y se va directo al Kelvin para darle un buen puñetazo, mandándolo a volar, estrellándolo contra las paredes. Luego le da un golpe a las costillas o al hígado, causándole daño interno, pero ahí todos sus admiradores comienzan a darle porras para que no se rinda. Entonces este, sin magia, mera fuerza de voluntad, decide ponerse de pie para lanzarle un último golpe mezclado con magia y fuerza bruta, pero como era de esperarse, al Ashore ni lo despeina. Y así por fin el Kelvin, después de darlo todo, se siente feliz. Entonces Ashore lo felicita y le conecta un golpe en la cara, noqueándolo, pero pues ese se va bastante feliz. Como el Ashore había ganado la pelea, Rick pensaba que solo tenía que rendirse y pues así Ashore sería el ganador y pues le entregarían el cinturón. Pero bueno, resulta que el Ashore sí quería enfrentarse al Rick. Y cuando se lo dice, básicamente el Rick comienza a envejecer rápidamente y a caerse del pelo. Luego pasamos a ver a Kelvin y le pide perdón al entrenador por haberlo engañado y todo eso. Este le dice que todo bien y que prácticamente él es como un hijo. Pero en esa se entra el Ashore a visitarlo y le pregunta que cómo se encuentra. Y este le responde que todavía le dolía el cuerpo. Entonces Ashore se ofrece para curarlo completamente, aunque el Kelvin se niega ya que tenía tiempo de no sentir dolor en su cuerpo. Luego el Snake va a buscar a Rick, pero pues resulta que se estaba encerrado en su cuarto con miedo de enfrentarse a Ashore. Y se trata de convencerlo de que no se vaya a retirar de la pelea porque pues básicamente se perdería un montón de plata. Angélica también intenta convencerlo de que pelee, diciéndole que si no lo hace lo va a tener como un maestro cobarde. Pero bueno, nada de eso funciona. Missy también le comenta a Rick que si no había pensado antes en por qué el plan de entrenamiento de Ashore duraba exactamente los 2 años y pico, ya que resulta y pasa de que Ashore creó ese entrenamiento especialmente para alguien que pudiera soportarlo y que se pudiera enfrentar a él en igual de condiciones en un futuro. Y básicamente Rick sería ese. También le comentaba que los orcos se comunicaban eran las meras trompadas y como Ashore era demasiado fuerte nunca pudo entender a los demás orcos. Luego Rick recuerda el pasado de cuando llegó por primera vez a la base de estos y la primera impresión de Ashore era de que Rick pues no tendría las cosas fáciles para convertirse en un aventurero, pero que si se esforzaba muchísimo podría llegar a ser alguien bastante fuerte. Después Angélica habla con Missy y Alice y esos le comentan de que tiene una habilidad especial y que no la puede controlar tan fácilmente. También Ashore le había prohibido que la usara porque pues no controlaba bien su fuerza y su cuerpo básicamente quedaba, como ya vimos en el pasado, vuelto miércoles tirado en la cama por una semana. Más tarde vemos que él va a hablar con Rick
y ese le pregunta que si cree que es patético por tener miedo de pelear con Ashur, a lo que se le responde de que no, que igual le va a seguir gustando, pero que si lo enfrenta le va a gustar aún más. Y así llega el día del combate, donde todo el estadio está repleto y vemos los premios que se va a llevar el ganador, que serían un montón de plata, joyas y un día en las aguas termales. Pero bueno, vemos que Rick todavía sigue bastante asustado, entonces él se acerca para decirle algo en el oído, y así comenzamos la pelea entre estos dos, y vemos que Rick ataca por aquí, ataca por allá, y también evita que Ashur le conecte un buen golpe. Luego Angélica le pregunta a Elf qué era lo que le había dicho Red, y resulta y pasa que esta le dijo que si ganaba la pelea que fueran los dos juntos a las aguas termales. Y pues ahora sí se entiende el por qué está tan motivado, hasta yo lo estaría. La pelea entre estos dos continúa, pero vemos que Reed no logra hacerle casi daño a Ashur. Ashur, al notar lo fuerte que se ha hecho, le dice que se siente orgulloso. Y pues Reed eso lo alegra, pero a la vez no, ya que son palabras de maestro hacia pupilo, y él no quiere escuchar eso, ya que pues Mrs. le había dicho la verdad. Entonces Ashur le pasa a contar la verdad de cómo se fundó su grupo. Resulta pues que Ashur nació como todo orco, pero a diferencia de los demás, él pensaba mucho más, también después descubrió los libros y los aprendió a leer, ampliando más así su inteligencia. Mientras que los demás orcos resolvían todo a golpes. También Ashur, al descubrir varias cosas, se las contó a estos, como utilizar el fuego, armar cabañas, entre más cosas, pues los demás empezaron a verlo más como un dios. Entonces entre eso y que Ashur era demasiado fuerte, siempre se sintió solo porque pues no tenía cómo comunicarse con los demás. Hasta que un día un aventurero intentó atacarlo por la espalda, pero ese lo esquivó sin ningún problema. Que al notar que podía hablar y que era inteligente, decidió sentarse a hablar con Ashur, y pues ese le contó lo que pasaba con su vida. También resulta y pasa de que el aventurero Reinhardt era un aventurero bastante reconocido que había estado en el grupo del héroe Yamato, y también da la casualidad de que él fue el que escribió los libros sobre las historias estas. Entonces Ashur se queda sorprendido, ya que eso pasó hace aproximadamente 200 años. Pero bueno, resulta de que el Reinhardt tiene una habilidad innata que al parecer le permite extender su vida, y al final estos dos terminan creando el grupo, y con los años pues se fueron integrando los demás. Entonces Ashur los sentía a ellos como una familia, pero a la vez no, ya que pues cada uno era fuerte a su manera, y lo que él buscaba era enfrentarse a alguien a mano limpia, pero pues no se lo podía pedir a ellos. Volvemos a la pelea donde por fin estos dos van a irse a mano limpia sin utilizar magia ni nada por el estilo, y se dan tremendo guamazo por aquí, guamazos por allá. Entonces Mrs. y Alice deciden teletransportar a todos los espectadores porque el coliseo no iba a resistir y iban a terminar siendo dañados. Y así vemos que esos se siguen dando putazos, aunque Ashur tiene mayor potencia en los golpes que Rick, y pues a la final se termina más herido. Entonces, como ya sentía que no podía moverse, creía que ya había cumplido con su parte, pero luego mira a Ashur y se da cuenta de que este todavía quería seguir peleando, y así pues se activa su habilidad innata, que pues básicamente se activa con la fuerza de voluntad. Entonces así vemos que este prende el Kaioken aumentado por no sé cuántas veces y comienzan nuevamente a hacer putazos por aquí, puñetazos por allá, trompas por aquí, trompas por allá, hasta que al final pues los dos caen inconscientes. Luego Rick se despierta y nota que tiene el cinturón, pero este dice que Ashur había ganado, aunque Ashur le dice que no fue así, sino que él había ganado. Luego Ashur le da las gracias a todos, ya que estos habían entrenado en secreto a Rick para que pudiera manejar un poco mejor su habilidad. Después obtienen la gema del cinturón y la intercambian por otra. Y como a la final no hubo ningún campeón, ya que decidieron no aceptar el cinturón, ni la plata, ni nada, el Snake fue con Kelvin y le ofreció el cinturón, pero bueno, el Kelvin tampoco quería aceptarlo. Luego los panas deciden regresar a la base, pero se despiden de Angélica, aunque esta promete que los va a visitar y que también va a entrenar con Ashur y poder superar a Rick en algún momento. Y cuando estaban a punto de irse, Elf le recuerda a Rick que habían prometido ir a las aguas termales, pero pues este se pone nervioso y le dice que no había ganado, y Missel le dice que como habían quedado empatados, podrían desempatarlo con una carrera hasta la base. Y con nuestros panas corriendo hacia el atardecer, termina la primera temporada de este anime, que la verdad estuvo bastante decentón. Saben que si les gustó, no se olviden dejar su like, comentario. Yo soy Johnny y nos vemos. Chao.